aquí es donde ya empieza a ver aquí. Aquí, por ejemplo, nos describe algo sobre estas personas que son gemelos idénticos. Pero si los vemos a esta edad, pues no, ya no son tan gemelos idénticos. ¿Me pueden decir qué es lo que pasó con uno de ellos? ¿Por qué se ve diferente? ¿Scott? ¿Qué pasó con Scott? Me parece que uno se fue a la NASA y estuvo un año allá y el otro se quedó en la Tierra. Entonces tuvieron comportamientos distintos después de ese año que pasa. Exactamente. Comportamientos biológicos distintos. En este caso, aquí, si ustedes recuerdan, si leyeron esto que dice figura número 1, este es Scott, dice que pasó un año ahí en el espacio y él se quedó en la Tierra. Entonces también, si ustedes recuerdan en el espacio, en pasar tanto tiempo, implica que no se tiene comida natural, que tiene otro tipo de comida que puede ser, vamos a decirlo así, por ejemplo, puede ser deshidratada o pastillas, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos factores y además la presión es totalmente diferente. Entonces, todos esos cambios nos hacen ver aquí en la fotografía totalmente diferente a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, aquí vemos que hubo cambios por aquí. Esta es la persona Scott que pasó un año en el espacio y él se quedó en la Tierra. Entonces, se dan cuenta, pues hay diferencias. Por ejemplo, si nosotros vemos así, viendo los dos comparando en cuanto al peso, ¿serán casi iguales o hay diferencias? O iguales en cuanto a peso. Así viendo la imagen. Pues se ven diferentes. En cuanto a la edad, se supone que tienen la misma edad. ¿Cómo se ven? ¿Se ven así? ¿Que tengan la misma edad los dos? No. No. Claro que no. Aquí, por ejemplo, ligeramente se ve de mayor edad. ¿Sí? Y si se dan cuenta, está ligeramente con menos peso comparado con su hermano. Pues ahí hay diferencias. Y esas diferencias están marcadas aquí en este párrafo, lo señala, precisamente por esos cambios que tuvo sobre todo este Scott. Entonces, se manifestaron y por lo tanto presentan más características diferentes. Aquí dice en este párrafo, los gemelos es el proceso idéntico, por lo que conservan el mismo patrón de apagado y encendido de genes hasta el momento de nacer. Además, nos dejan ver quienes llegaron a unas personas. Su audio se escucha muy bajo, profesora. ¿Se ve muy bajo? A ver, no cambié de micrófono. Qué bueno que te lo dijo, porque si no, nunca me van a escuchar nada. Voy a poner el otro micrófono. A ver, ¿con este sí me escuchan ya bien? Sí. ¿Me escuchan o no? Sí, ya está mejor. Bueno, les estaba diciendo que ellos, comparándolos, por ejemplo, este es Scott, es la persona que pasó en el espacio durante un año y él permaneció en la Tierra. Hay diferencias. Por ejemplo, puede ser el tipo de alimentación. No, ellos no, por ejemplo, cuando se van en el espacio, pues a lo mejor puede ser que tengan algunas cosas allí refrigeradas, pero muchas veces están tomando alimentos que pueden estar en forma de pastillas o de algún tipo así parecido a un con una zanahoria, un trozo de pescado, etcétera, no es lo mismo. Y además las condiciones en este caso de donde están, que no son las condiciones de la Tierra. Trata en este caso el hombre de hacer ciertos aparatos que puedan darle el mejor confort a los astronautas, pero aún así no se lo pueden dar como se lo puede dar el planeta Tierra. Entonces allí vemos en este caso cambios. Ahora dice que hay diferencias entre la genética y la epigenética. Aquí, por ejemplo, en la genética puede haber cambios que se dan, pero cambios que están dados por las mutaciones.
Y si ustedes recuerdan, las mutaciones son alteraciones precisamente de los genes. Los genes tienen el ADN. Entonces, ese ADN se puede alterar, ¿sí? Hablando de cambios en la genética. En la epigenética no se altera el material genético, sino que hay en este caso algo que se une y que permite que no se dé en forma correcta una expresión determinada. Y aquí, por ejemplo, en este párrafo, que está más largo, vamos a leer unos cuantos renglones. Genética, podemos hacer una analogía entre la célula y una fábrica. Dentro de la célula, el núcleo contiene la cromatina. Ya sabemos que la cromatina es la que va a formar los genes, y va a formar histonas también, la cual es la plataforma constituye las proteínas. Las histonas son proteínas sobre las que se enrolla el ADN para organizarlo y compactarlo. Y se acuerdan que vimos por ahí un esquema donde se ve, en este caso, las histonas en forma de octámeros y alrededor están el ADN. El ADN constituye genes que tienen una secuencia específica de nucleótidos, la cual dicta las instrucciones para el funcionamiento celular. Volviendo a la analogía, dentro de la fábrica existe una biblioteca, sería el núcleo celular, que contiene todas las instrucciones para su funcionamiento, y estas se encuentran ordenadas en salas de lectura con plataformas que sostienen a la cromatina. Dichas plataformas se organizan en estantes que sean las histonas, las cuales tienen libros, es decir, tienen genes. Cada libro o gen contiene una secuencia de palabras que son leídas por operadores especializados proteínas. Si la secuencia cambia, por ejemplo, una mutación, el operador no entenderá las instrucciones o las va a leer de manera errónea y el proceso no se llevará a cabo. Y aquí están los esquemas que nos hacen la analogía. La fábrica equivale a la célula. La biblioteca sería el núcleo de la célula. Los estantes con libros serían todas las proteínas que llegan a formar histonas y que llegan a formar los genes. ¿Sí? Los libros serían los genes. Cada gen tiene una información específica. Y esos genes están formados por proteínas y esas proteínas por aminoácidos. Y los aminoácidos por la secuencia de bases nitrogenadas que tenemos aquí. Y esa secuencia de bases nitrogenadas es la que nos forma los nucleótidos, en este caso al ADN. Por aquí hay otro párrafo que también es importante. Por ejemplo, nos dice la diferencia que hay entre heterocromatina constitutiva y la facultativa. Pero primero hay que recordar que la heterocromatina, ¿cómo es? Está muy compacta. La heterocromatina está compacta. Pero aquí dice que hay dos tipos, la constitutiva y la facultativa. A ver, ¿quién lo recuerda? Si no, ahorita leemos el párrafo. ¿Quién recuerda las diferencias de las dos? Bueno, pues vamos a hacer la lectura, si es que no se acuerdan. Pero sí hicieron la lectura o me están diciendo cosas que no son. ¿Sí la hicieron? Con sinceridad. ¿O no terminaron la lectura? Bueno, vamos a leer. De igual forma sucede con el núcleo celular. Dentro de la cromatina hay secuencias de ADN que pueden ser letales para la estabilidad del genoma, como los retrovirus insertados, por lo que se ubican en regiones muy compactas, de difícil acceso y ubicados generalmente en la periferia nuclear. Inserta un retrovirus, que es un virus que está formado por ARN, nos da como consecuencia una heterocromatina constitutiva, ¿sí? Otras secuencias de ADN o genes que se expresan ocasionalmente bajo circunstancias específicas están en regiones medianamente compactas en el cuerpo del núcleo. Y esto es lo que se llama heterocromatina facultativa.
Las 12 heterocromatinas están compactas, nada más que la que está más compacta por la presencia de un retrovirus es la constitutiva. En cambio, la heterocromatina facultativa está ligeramente laxa, es decir, hay un poco más de espacio, pero aún así, pues, no permite el que se pueda leer en este caso y se pueda transcribir y formar proteínas. La que nosotros hemos visto que la célula le gusta es tener la aerocromatina, es decir, que no esté compacta, que esté laxa, para que entonces pueda hacer la expresión y que la célula pueda funcionar perfectamente. Ahora aquí hay algo muy importante, dice, siguiendo con el ejemplo de la biblioteca hay libros específicos cuya información requiere ser leída únicamente en el momento determinado del funcionamiento de la fábrica, por lo que se le pone un candado adicional para que solo el personal autorizado lo abra cuando es necesario. O sea que hay genes que no se pueden en un momento dado leer, pero es porque así lo requiere la célula. Y en el momento en que se requiere, así como la fábrica, se lee perfectamente. Por ejemplo, los libros de contabilidad en una fábrica. Allí los libros de contabilidad, pues está siguiendo el movimiento de la entrada y la salida de pesos, pero también la entrada y la salida de lo que se compra, ¿sí? De lo que se está terminando y hay que comprarlo, de lo que ya se terminó y urge comprarlo. Y entonces ahí se tienen los gastos, lo que se invierte para pagar al proveedor y lo que se tiene para compras futuras y también las ganancias que puede haber de la fábrica. Bueno, pues entonces en este caso, pues así. Por ejemplo, cuando una célula no puede leer la información, puede ser por dos cosas, que no es el momento apropiado, ¿sí? O se debe de leer, pero no se puede porque hay una marca epigenética que no lo permite. Ejemplo, si la célula necesita glucosa, pero en las células no hay glucosa, solamente hay lactosa, que eso lo vieron en este caso en una práctica que hicieron con la maestra Iris. Si hay lactosa, la lactosa, ¿qué va a suceder? Pues la va a utilizar la célula, aunque a la célula le gusta la glucosa. Entonces, es cuando se va a empezar, se va a dar la señal para sintetizar las enzimas, que son proteínas, que van a permitir que la lactosa tienda a degradarse. La lactosa es el azúcar de la leche. Es un disacárido, compuesto de dos azúcares llamados monosacáridos. ¿Cuáles son esos dos azúcares? Pues son la galactosa y la otra, la glucosa. Esos dos sonidos forman la lactosa. Ah, bueno. Entonces, si hay lactosa, se tiene en este caso que transcribir las proteínas que van a formar las enzimas que van a ayudar a degradar la lactosa en glucosa y galactosa, para que posteriormente, por ejemplo, la glucosa pues se utiliza en el proceso de respiración celular. En el caso de nosotros, aerobia. Y la galactosa va a sufrir unos cambios, porque ya posteriormente yo les había dicho, más bien anteriormente les dije que la galactosa se parece mucho a la glucosa, igual que esta otra, se me fue el nombre, bueno, pero es otra, la fructosa, pues ya se tiene la glucosa y entonces ahí se va a emplear en el momento que se requiere. Pero, por ejemplo, si no hay lactosa y solamente hay glucosa, se cierra el candado. ¿En qué momento? No se van a fabricar enzimas que tengan que degradar lactosa porque no hay lactosa en ese momento. Lo que hay glucosa. Entonces ahí no se va a degradar. Ahora, ¿por qué nuestro organismo siempre tiene que estar transcribiendo proteínas? Porque nuestro organismo no sabe qué alimentos
vamos a tomar al rato, dentro de una hora, mañana, pasado, en el futuro. Entonces, en el momento conforme van llegando los alimentos, es cuando la célula necesita transcribir proteínas. Y esas proteínas se convierten en enzimas para poder ayudar a hacer la reacción de metabolizar, de digerir aquellos alimentos que se requieren. Entonces, se degrada en la lactosa. Si no hay lactosa, se pone el candado y ya no se produce precisamente las enzimas que van a degradar lactosa porque no las hay. Aquí nos está diciendo cuando un gen puede estar activo y cuando puede estar bloqueado. Aquí, por ejemplo, lo que favorece que sea laxa el ADN es precisamente la acetilación de las histonas, que por ahí ya habíamos mencionado algo. Lo que a veces permite que haya muchos candados es la presencia de los metiles. Estos son los metiles, los candados. Entonces no se va a dar. No sé si dentro de la práctica que hicieron hubo una pregunta, pero yo creo que sí. ¿Por qué algunas personas son intolerantes a la lactosa y otras no? Puede ser porque la metilación de sus genes no lo permite, o sea, no están adaptadas para degradar lo que es la lactosa. Exactamente. Y entonces no se van a producir las enzimas, como usted lo acaba de decir, que van a permitir que se produzcan, en este caso, la digestión de la lactosa. Son intolerantes. Entonces ahí hay ciertos candados que pueden ser los metiles, que no permiten. Está la lactosa. El organismo detectó que hay lactosa, pero resulta que no va a permitir. Los candados son tantos que la lactosa no se va a poder degradar. Entonces son intolerantes. En cambio, cuando hay lactosa en una persona normal que no es intolerante, ¿qué va a suceder? Pues se da la señal, se empiezan a sintetizar las proteínas que van a dar origen a las enzimas que van a degradar a la lactosa. Muy bien. Y aquí lo que muchas veces hemos dicho, que el ambiente va a modular el encendido y el apagado de los genes, ¿sí? Y no solamente son aquellas sustancias químicas que podemos respirar, que se encuentran en el ambiente flotando, sino también tiene que ver con nuestra nutrición. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, no recuerdo si está aquí en este párrafo, pero a ver, vamos a leer. Existen diferentes moduladores que pueden provocar cambios epigenéticos, entre ellos el uso de fármacos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Interacción con otros organismos, simbiosis, humanos, con una microbiota intestinal, pero a lo mejor no tenemos la adecuada, o entre plantas, las rizobacterias que fijan el nitrógeno en el suelo. Ahora, la exposición crónica de contaminación ambiental como el cigarro, las drogas, el estilo de vida, como la alimentación, el ejercicio, que hay momentos que no hacemos y hay momentos que sí lo hacemos, que debe de ser regular. En una ocasión creo que aquí en este grupo les comenté, por lo menos el estiramiento, si ya no podemos hacer ejercicios porque nos sentimos cansados, porque no tenemos tiempo, por lo que sea, pues siquiera el estiramiento, aunque no lo crean, eso de estirar ayuda al cuerpo a hacer, en este caso, pues, movimientos que no sean bruscos durante 5 minutos y nos ayuda. Pero si podemos hacer ejercicios todos los días, 10 minutos nada más de ejercicio, aparte de calentarnos y todo eso y de estiramiento, 10 minutos, esos 10 minutos nos van a ayudar. Yo creo que 10 minutos sí podemos emplear, pero sobre todo el ejercicio debe de ser durante el día, no en la noche. Algunas personas lo acostumbran y aunado al celular, muchas veces por eso no pueden dormir. Entonces hacen ejercicio de noche, utilizan el celular y entonces ahí viene el insomnio. Bueno, entonces ya vimos que
que las marcas epigenéticas se pueden dar, ya vimos, cigarro, aunque no fumemos, las drogas, aunque no nos drogamos, pero hay ciertas sustancias, drogas no significa aquellas que exactamente el hombre utiliza para drogarse, no, pueden ser los residuos, ya les dije, de algunos solventes que las fábricas están haciendo, esos serían drogas que estamos respirando, y entonces eso nos puede ocasionar, pues, algunas marcas epigenéticas. Luego dice, este es bien bonito. Está muy bonito. A ver, lo leen por favor y ahorita lo comentamos este párrafo, por favor. A ver, yo creo que ya terminaron de hacer la lectura porque ya sería la segunda vez, puesto que ya hicieron anteriormente una lectura previa. A ver, aquí nos explica precisamente, a lo mejor algunos lo sabían, otros no lo sabían, porque en este caso hay una abeja que es diferente. A ver, ¿quién nos lo quiere comentar? Ya acaban de hacer la lectura. A ver, ¿qué pasa con las abejas? A ver, Vázquez. Lo que sucede es que la abeja dan jalea real, si no me equivoco, algo así. Entonces eso hace que la abeja reina, pues se críe diferente y básicamente esto es en diferencia de lo que comen, o sea, del ambiente en el que se rodean. Exactamente, y hace rato mencionamos que también las condiciones del ambiente, no es lo mismo una persona que le fascinan las papas y siempre está comiendo papas de diferente forma, pero come papas en forma de fritura, esa persona las prepara, pero las prepara de diferente manera. Es un ejemplo. Igual aquí sucede, hay otra persona que levantó la manita, a lo mejor quiere agregar algo diferente que está aquí para complementar lo que la compañera dijo. Bueno, que toda esa alimentación afecta en su fertilidad, entonces terminan siendo las abejas obreras, pues no. Exactamente, y va a depender de la alimentación. Exactamente iguales. La larva, que será la reina, recibe otro tipo de alimentación que se basa en jalea real. La jalea real proporciona agentes que bloquean a la proteína DNMT3, DNA metiltransferasa. Esta proteína se encarga de metilar, agregar grupos metilos al ADN y por lo tanto de silenciar los genes relacionados con la morfología reproductiva de las abejas. Ustedes saben, a ver, Sánchez Torres Jesús, ¿quiere comentar algo? Es una duda de que, por ejemplo, en la primera página que hablaba de lo que estuvo en el espacio y pues sufrió un cambio en su cuerpo, al momento de regresar a la Tierra y que vuelva a comer como su hermano que no cambió nada, ¿cambiaría de nuevo a parecerse a su gemelo? No, ya no, porque en este caso, ¿sabe por qué? Porque los alimentos que ellos toman son alimentos que les digo que tienen ciertos procesos químicos. Algunos alimentos son en forma de pastilla para complementar lo que realmente necesita. Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros digamos, voy a tomar vitaminas, a que las vitaminas yo las busque en las verduras, por ejemplo. No es lo mismo. Y entonces, ¿el cuánto tiempo permaneció? Mucho. Tal vez haya cosas que sí puedan regresar, pero va a tener, en este caso, marcas epigenéticas. Ahora,
No sé si ustedes saben que cuando regresa una persona del espacio, no puede en este caso salir de ahí de la nave donde está y ya. No, es un cambio que se tiene que hacer poco a poco, sido un X tiempo en el espacio. No salen en ese momento inmediatamente del ¿cómo se llama?, de la nave donde están. De ahí tienen que pasar a otro lugar que se conecta, porque tienen que regresar poco a poco a las condiciones normales, lo que es la Tierra. Igual, cuando se van al espacio, tampoco en este caso, bueno, está aquí, mañana le toca viajar el espacio, entonces ya, mañana llega al lugar, se pone su vestimenta adecuada y ya. No, tienen una especie de encierro donde están ensayando la gravedad, donde están ensayando la humedad de ese espacio, etcétera. Entonces, cuando regresan ya con ciertos cambios. Y sí puede haber tal vez una cierta regresión, pero va a ser mínima, porque el fenotipo ya se va a quedar así como está. Si regresamos aquí a las fotos de los gemelos, aquí está. Si los comparamos en cuanto a edad, ¿se ve que sean de la misma edad? No, No. ¿Quién se ve un poco con más edad y menos edad? La persona de la izquierda, este es Scott, y este se llama Mars. ¿Quién de la derecha o la izquierda? El de izquierda. Exactamente. Entonces, su fenotipo ya no va a cambiar. El tiempo, pero también al hacerla poco a poco. El que está aquí presente, aquí sentadito, no quiere decir que ya bajó de la nave y aquí ya está sentado. No. Tiene que permanecer un tiempo en encierro, pero ese encierro le va a ayudar poco a poco a regresar a las condiciones normales de la Tierra. Pero en este caso el fenotipo pues ya no va a cambiar. Ya no. ¿Sí? A lo mejor cambian algunas funciones biológicas. Otra vez empieza, vamos a decirlo así, algo de regresión. Pero ya no va a ser, en este caso, al 100%. Bueno, le contesté al compañero, no sé si tenga alguna otra pregunta. Gracias. Sí, ¿de qué? A ver, ¿dónde estábamos? ¿De qué estamos hablando? Que las drogas, las sustancias que puede haber en el ambiente, que respiramos en forma indirecta. Aquí estamos hablando de las abejas. Ay, ya me pasé las abejas. ¿Dónde están las abejas? No me acuerdo en qué página están. A ver. Las abejas. Pues aquí está lo de las abejas. Entonces quiere decir que cualquier larva puede llegar a ser abeja reina y cualquiera puede ser obrera. Y entonces aquí, como se está mencionando, pues básicamente es la dieta. Y nosotros lo podemos ver en los humanos. Por ejemplo, los esquimales. ¿Los esquimales tendrán la misma dieta que nosotros aquí en la Ciudad de México? ¿Será la misma dieta de los esquimales? No. No, porque esa dieta la va a determinar las condiciones donde vive. Y si nosotros comparamos el fenotipo con las personas de la Ciudad de México, tienen un fenotipo diferente, que también está unado a las expresiones abióticas del medio donde están, pero también a la dieta. Entonces, por eso dice que hay marcas epigenéticas. Aquí dice, la vernalización es el proceso epigenético en el cual las plantas presentan una mayor floración en primavera. Si se exponen previamente a un invierno muy frío prolongado, en la planta modelo, aquí está una, Arabidopsis, que por ahí Arabidopsis, en otra como la uva,
que codifica para una proteína represora de la floración. En inviernos prolongados, este gen se encuentra con las histonas acetiladas, que le permiten expresarse y cumplir la función de reprimir la floración. Y la reprimen porque las condiciones del ambiente no le favorecen. Ahora, aquí también quiero hacer la aclaración. En forma natural, así en los ecosistemas normales, sin que el hombre llegue y los toque, ahí vamos a tener plantas que dan flores. Pero en forma natural, ellas mismas se van a reprimir en la época que está muy fría y no van a producir flores. Ahora, aquí nosotros, por ejemplo, en la ciudad, podemos encontrar ciertas plantas que el hombre ya las ha manejado genéticamente y que en invierno tienen flores. ¿Sí? Hay unas plantas que resisten, en este caso, y se puede decir en forma natural, ciertas temperaturas bajas y temperaturas extremas. Aquí, por ejemplo, ahora que viene diciembre, ¿cuál flor tenemos? Que es típica para ese mes. ¿La Nochebuena? La Nochebuena, exactamente. Y si nosotros buscamos, sí, la Nochebuena resiste ciertas temperaturas que son bajas. Pero si nosotros empezamos a buscar información, esta Nochebuena que conocemos se ha modificado. A ver, Adriana, alzó su manita. Yo nada más quería agregar, ¿no? Poner como ejemplo que también podrían ser los cactus, ¿no? Que al final tratan de no gastar tanta agua para sobrevivir en los desiertos. Exactamente. No sé. Muy bien, Adriana. Ese es un buen ejemplo. ¿Sí? Las cactáceas, sobre todo las que están, no las que están aquí en la Ciudad de México, porque a lo mejor les podemos regalar agua. Y además, si no les regalamos agua, ellas, ¿qué es lo que hacen? Este ambiente es más húmedo que en las zonas desérticas o de desiertos. El desierto de Sonora al inicio, hay cactáceas en el inicio del desierto. Allí ustedes saben que no llueve. Entonces, la poca humedad que les llega puede ser en la noche. Y entonces, por medio de los estomas, atrapan. Y como dice la compañera, y cuando no llueve, esos estomas quedan cerrados automáticamente para que el agua no salga en forma de vapor, porque es una forma de perder agua. Y en el caso de estas especies, pues necesitan agua, más no perder el agua, necesitan agua. Bueno, es muy buen ejemplo, así podemos buscar dentro de la biología y va a haber muchísimos ejemplos que están relacionados con esto. Entonces, si se dieron cuenta, el artículo nos está permitiendo, en este caso, pues reafirmar algunas cosas, ¿sí? Y además nos está dando ejemplos que yo no les había mencionado. Entonces, con eso yo creo que ya queda clara la importancia que tiene la epigenética. Y aquí nada más, a ver, alguien lanzó la manita. Es Adriana otra vez, Adriana. No. Entonces se quedó la manita alzada. Algo que también tiene relación con la epigenética, con que se enciende o se apaga, es el operón, que es precisamente la práctica que hicieron. El operón es una unidad formada por un grupo complejo de genes capaces de regular su expresión, su propia expresión. El operón, en este caso, tiene genes. Los genes que tiene son los estructurales, el gen promotor, el operón y el regulador. Cualquiera de estos genes en un momento dado puede quedar apagado o encendido y va a depender en este caso de las condiciones. Hace rato les estaba diciendo lactosa. Lactosa ya vimos que es un polialcohol, que también es un carbohidrato, un hidrato de carbono, etc. La lactosa, cuando el organismo detecta que hay lactosa, inmediatamente se tienen que producir proteínas para digerir, para separar los dos azúcares que forman a la lactosa y estos azúcares posteriormente puedan cumplir una función. Pues eso se hace precisamente y se descubrió a partir del operón
que está constituido por genes estructurales por el promotor, el operón y el regulador. Los estructurales originan las enzimas, por ejemplo, para la lactosa. Gen promotor señala dónde se une el ARN polimerasa para producir el ARN mensajero, que va a permitir, con esa información del ADN, fabricar las proteínas que se requieren para que éstas se conviertan en enzimas y se pueda degradar precisamente la lactosa. Aquí dice, señala dónde se une al ARN. Eso ya lo habíamos visto, que hay ciertos tripletes que van a permitir o que señalan el inicio y la terminación para transcribir, para que el ARN pueda transcribir y llevarse la información y puedan sintetizarse las proteínas. Hay un gen operón que se acopla al gen regulador, y el gen regulador también es una proteína. Gen regulador, que también es una proteína, es el que transcribe o codifica para el regulador. Esto es donde nos vamos a quedar en la diapositiva 2. Y lo vamos a explicar la próxima clase. Le vamos a dejar hasta ahí